Bienvenidos a la clase teórica número 14 sobre electroquímica, primera parte. En esta clase vamos a introducir el concepto de electroquímica y algunos conceptos básicos que nos van a servir durante esta clase y la siguiente. Vamos a introducir también la ecuación de Nernst y vamos a comentar por qué es tan importante. Vamos a describir el concepto de potencial estándar y la información que brinda. Serie electroquímica, coeficiente de actividad, constante de equilibrio, electrodos selectivos y funciones termodinámicas. Y como aplicación de los conceptos que se ven en esta clase, vamos a describir las baterías y su uso. Vamos a ver ahora cómo podemos utilizar las ideas analizadas en los dos teóricos anteriores, modificando ciertos detalles técnicos para describir las propiedades de equilibrio de las reacciones que se llevan a cabo en las celdas electroquímicas. Las mediciones precisas de corriente y diferencias de potencial permiten utilizar métodos electroquímicos para determinar las propiedades termodinámicas de las reacciones, que en algunos casos serían inaccesibles por otros métodos. Repasemos un poco algunos conceptos. Una celda electroquímica está formada por dos electrodos o conductores metálicos que están en contacto con un electrolito, que es un conductor iónico. Esto ustedes lo ven en el esquema de la diapositiva. Un electrodo y sus electrolitos constituyen lo que se denomina compartimiento de electrodo. Si los electrolitos son diferentes, como lo muestra la figura, ambos compartimientos pueden unirse mediante un puente salino, que está formado por un tubo que contiene una solución concentrada de electrolitos. Casi siempre es cloruro de potasio en gel de agar, por ejemplo. Y esto va a completar el circuito eléctrico y va a permitir el correcto funcionamiento de la pila. Conocemos dos tipos de pila. La pila galvánica, que es una celda electroquímica que genera electricidad como consecuencia de la reacción espontánea que se produce dentro de ella, a diferencia de la pila electrolítica, que es también una celda electroquímica, pero que necesita una fuente de corriente externa para que impulse una reacción que no es espontánea. Vamos a repasar ahora algunos conceptos que ustedes ya vieron en el curso de Química General Inorgánica. La oxidación es la pérdida de electrones por una sustancia, mientras que la reducción es la ganancia de electrones por una sustancia. Una reacción redox se define como una reacción en la que hay transferencia de electrones de una sustancia a otra. Esa transferencia de electrones puede estar acompañada por otros eventos, como por ejemplo la transferencia de átomos o de iones, pero hay que tener en cuenta que el efecto neto es la transferencia de electrones y el cambio en el número de oxidación del elemento. Un agente reductor es el dador de electrones, mientras que un agente oxidante es el aceptor de electrones. Una reacción redox se puede expresar entonces como la diferencia entre dos semireacciones de reducción, que estas son reacciones hipotéticas que muestran la ganancia de electrones. Incluso las reacciones que no son redox también pueden expresarse como la diferencia de dos semireacciones de reducción. Las sustancias reducidas y oxidadas en una semireacción van a formar un par redox. Los procesos de oxidación y reducción responsables de la reacción en una pila están espacialmente separados. La oxidación se produce en un electrodo y la reducción en el otro. Entonces, como muestra la figura, cuando se produce una reacción espontánea en una pila galvánica,
se depositan electrones en un electrodo, el sitio de oxidación que es el ánodo, provenientes del otro electrodo, el sitio de reducción que se llama cátodo. Y hay un flujo neto de corriente que se puede utilizar para realizar trabajo. Entonces, podemos interpretar que el signo positivo del cátodo indica el electrodo en el cual entran electrones a la pila y el signo negativo del ánodo como el electrodo en el cual los electrones la abandonan. Hablemos un poco de la notación sobre pilas, de lo que vamos a utilizar durante estas clases. En la notación para pilas, los límites de fases se indican mediante una barra vertical. Por ejemplo, en la pila de la diapositiva anterior, que es una pila de un solo electrolito y que está ejemplificada en la primera línea, vemos que todas las especies están separadas por la línea vertical, son distintas fases. En la segunda línea encontramos que la unión líquida se indica con 3 puntos verticales, ¿sí? Las pilas de unión líquida. En la tercera fila vemos una doble línea vertical que indica una interfase para la cual se asume que se ha eliminado el potencial de la unión líquida. ¿Sí? De esta manera, lo que tenemos, lo que indica, es la existencia de un puente salino. Y el último ejemplo, la cuarta línea, es un ejemplo de pila de concentración de electrolitos, que también asume que el potencial de unión líquida se ha eliminado y es necesario la existencia de un puente salino. Entonces, ¿cómo podemos escribir las semirreacciones que ocurren en la pila? Veamos el esquema de abajo. Para escribir la reacción de la pila correspondiente a un determinado diagrama, escribimos en primer lugar la semirreacción de la derecha como reducción, pues asumimos que es la reacción espontánea. Después tenemos que restar de ella la semirreacción de reducción de la izquierda, pues según lo que hemos comentado, ese electrodo es el sitio de oxidación. Así, la pila de Daniel, que es la del ejemplo, tiene los dos electrodos y sus semirreacciones de reducción ejemplificadas a la derecha. Entonces, la reacción que involucra al cobre 2+ ocurre en el electrodo de la derecha y la semirreacción que ocurre en el electrodo de la izquierda es la del zinc 2+. Por lo tanto, la reacción de la pila global es la diferencia. Cobre 2+ acuoso más zinc sólido da cobre sólido más zinc 2+ acuoso. Llegamos a un punto importante en la clase donde vamos a hablar sobre el trabajo útil máximo. Una pila en la que la reacción total no alcanzó el equilibrio químico puede realizar un trabajo eléctrico al impulsar a los electrones a través de un circuito externo. El trabajo que puede realizar una transferencia de electrones depende de la diferencia de potencial entre los dos electrodos, y esta diferencia de potencial se la denomina potencial de la pila y se expresa en voltios. Entonces, si el potencial de la pila es grande, un determinado número de electrones que se traslada de uno a otro electrodo pueden realizar una gran cantidad de trabajo eléctrico. Cuando el potencial de la pila es chico, el mismo número de electrones pueden realizar solo una pequeña cantidad de trabajo. Y una última situación, una pila en la que la reacción total está en equilibrio,
obviamente no puede realizar trabajo y el potencial de la pila es 0. Vamos a analizar un poquitito más esto que les acabo de indicar. Como bien dice la diapositiva, sabemos que el máximo trabajo distinto al de expansión, en este contexto vamos a hablar de trabajo eléctrico que puede realizar un sistema, está dado por la ecuación energía libre es igual a trabajo útil máximo. Para poder sacar conclusiones termodinámicas a partir de la medición de trabajo que realiza una pila, nos vamos a tener que asegurar de que la pila funciona en forma reversible. ¿Sí? Porque recuerden que es el único modo en el que se produce el trabajo máximo. Además, también recuerden que la energía libre de Gibbs es una propiedad relacionada con una composición especificada de una mezcla de reacción. Por lo tanto, como también se indica, para poder utilizar el ΔG debemos asegurarnos de que la pila funciona en forma reversible a una composición constante especificada. ¿Cómo lo hacemos? Esas condiciones que necesitamos que se cumplan se logran midiendo el potencial de la pila balanceado por una fuente de potencial idéntica y opuesta, de modo que la reacción de la pila sea reversible, la composición permanezca constante y no haya flujo de corriente. En efecto, la reacción de la pila está lista para ser modificada, pero en realidad no se modifica. La diferencia de potencial resultante se denomina fuerza electromotriz, FEM de la pila. La relación entre la energía libre de Gibbs de la reacción y la fuerza electromotriz de la pila es igual a Nu por Faraday por FEM de la pila. ¿Sí? O sea, F es la constante de Faraday y Nu el coeficiente estequiométrico de los electrones en las semireacciones en las que se puede dividir la reacción de la pila. Esta ecuación, aunque sencilla, es muy importante, ya que esta ecuación es una conexión clave entre las mediciones eléctricas que nosotros podemos realizar y las propiedades termodinámicas que queremos calcular. Antes de avanzar con la ecuación que vimos recién hasta llegar a la ecuación de Nernst, repasemos de nuevo lo que analizamos sobre la energía libre de Gibbs y el valor de fuerza electromotriz de la pila. En este esquema graficamos energía libre de Gibbs en función del avance de la reacción. Este gráfico ustedes los vieron en unos teóricos anteriores. Pero acá sumamos el valor de fuerza electromotriz. La reacción espontánea se produce entonces en la dirección de los valores de energía libre de Gibbs que disminuyen. Si lo expresamos en términos de potencial de la pila, vamos a ver que la dirección espontánea del cambio se puede expresar como la fuerza electromotriz de la pila, la letra E o FEM. Para fuerzas electromotrices mayores a 0, la reacción escrita es espontánea en esa dirección, de izquierda a derecha. Para valores de FEM menores a 0, la reacción inversa va a ser espontánea. Mientras que cuando la reacción de la pila está en equilibrio, el potencial de la pila es igual a 0. Continuemos entonces. Podemos relacionar la fuerza electromotriz con las actividades de las sustancias que participan en la reacción de la pila. Sabemos que la energía libre de Gibbs de la reacción es igual al delta G estándar más RT por el logaritmo de Q. Si dividimos todos los miembros
por menos nu por Faraday, vamos a obtener la ecuación que sigue, que es delta G sobre menos nu por Faraday es igual a delta G estándar sobre menos nu por Faraday más RT sobre menos nu por Faraday por logaritmo de Q. Si tenemos en cuenta que Fem es igual a menos delta G sobre nu por Faraday y la Fem estándar es igual a menos delta G estándar sobre nu por Faraday, podemos obtener la ecuación de Nernst, donde Fem es igual a Fem estándar menos RT sobre nu por Faraday por logaritmo de Q. Esta ecuación de la fuerza electromotriz en términos de la composición, como bien les dije, es la ecuación de Nernst y resume la relación entre el potencial de la pila y la composición, según esta ecuación. Una aplicación importante de la ecuación de Nernst es, por ejemplo, la determinación del pH de una solución y eligiendo correctamente los electrodos de la concentración de otros iones. Recordemos que la fuerza electromotriz estándar y que muy pronto va a ser el centro de nuestra clase, se puede interpretar como la fuerza electromotriz cuando todos los reactivos y los productos de la reacción de la pila se encuentran en sus estados estándar, en los que las actividades son 1, de modo que Q es igual a 1 y logaritmo natural de Q es igual a 0. A modo de resumen en esta diapositiva les indico cuáles son aplicaciones importantes del uso de la ecuación de Nernst. Como bien les había comentado, relaciona el potencial de la pila con su composición. También es la base para el cálculo del pH, a su vez también para distintas concentraciones iónicas y es el fundamento del uso de los electrodos selectivos. Permite calcular también la constante de equilibrio y el coeficiente de actividad. Algunas de estas cosas las vamos a ver seguidamente en la clase. La pila galvánica es una combinación de dos electrodos. Eso lo vimos hace un ratito. Y se considera que cada uno hace una contribución característica al potencial total de la pila. Entonces, tenemos un problema porque no es posible medir la contribución de un solo electrodo. Pero lo que podemos hacer es definir el potencial de uno de los electrodos como 0 y sobre esa base asignarle valores a los restantes. Como sucedió en teóricos anteriores y que lo comentamos, en este caso el electrodo seleccionado es el electrodo estándar de hidrógeno. Para lograr las condiciones estándar, la actividad de los iones hidrógeno debe ser igual a 1, es decir, pH igual a 0. Y la presión, pero más precisamente sería la fugacidad del gas hidrógeno, debe ser igual a 1 bar. ¿Sí? Estos datos los tienen en la diapositiva en la zona recuadrada con verde. Entonces, luego se le va a asignar el potencial estándar de otro par construyendo una pila en la que el electrodo de la derecha va a ser el que queremos calcular y el electrodo estándar de hidrógeno va a ser el de la izquierda. Entonces, podemos ejemplificar este procedimiento que les estoy comentando de medición del potencial estándar considerando un caso específico. En la mitad inferior de la diapositiva tienen el ejemplo. Por ejemplo, calcular el potencial estándar del electrodo de cloruro de plata. ¿Sí? Esa es la pila de Hahn y lo tienen especificado en la diapositiva.
Entonces, siguiendo la dinámica comentada en la diapositiva anterior, acá tenemos un cuadro, ¿sí?, que indica el potencial estándar de distintas semireacciones. Vean que la del hidrógeno, que está en la mitad de la tabla, vale 0 y en función de esa semireacción se calculan los potenciales estándar de las otras y tienen distintos ejemplos con valores positivos y valores negativos. En la diapositiva se recaba un montón de información y lo que les quiere indicar, no para ver los números en sí, sino que para que vean que la misma dinámica también se pueden aplicar a semireacciones de interés bioquímico. Entonces, una vez que entendemos cómo poder calcular los potenciales estándar y teniendo en cuenta la ecuación de Nernst, vamos a tratar de analizar qué información se puede obtener de los potenciales estándar. Primero, podemos confeccionar la serie electroquímica, como ustedes bien vieron en el curso de Química General Inorgánica. Nos va a permitir determinar los coeficientes de actividad. Vamos a poder determinar también las constantes de equilibrio de reacciones redox. También es el fundamento de los electrodos selectivos y vamos a hablar muy brevemente, ¿sí?, de este tema porque ya lo vimos en una clase anterior y vamos a poder determinar las funciones termodinámicas, cómo ustedes lo realizan en el trabajo práctico número 3. En esta diapositiva volvemos a ver el esquema de los potenciales estándar a 298 kelvin y aparte también se muestra una parte de la serie electroquímica. Los elementos metálicos y el hidrógeno dispuestos en orden de su poder reductor según los potenciales estándar en solución acuosa. ¿Qué se observa? Un metal con bajo potencial estándar puede reducir a los iones de metales con alto potencial estándar. Obviamente, esta conclusión es cualitativa. Para poder determinar, por ejemplo, si el zinc puede desplazar al magnesio de una solución acuosa a 298 kelvin, observamos que el zinc se encuentra por encima del magnesio en la serie electroquímica. Por lo tanto, no puede reducir a los iones magnesio en solución acuosa. El zinc puede reducir a los iones de hidrógeno porque el hidrógeno se encuentra más arriba en la serie. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que incluso en reacciones termodinámicamente favorables puede haber otros factores cinéticos que hacen que la velocidad de reacción sea muy lenta. Igualmente, la cinética nosotros la vamos a analizar en la segunda parte de nuestra cursada. A modo de ejemplo, una buena aplicación de este principio, de esto que acabamos de comentar, son las reacciones de la cadena de transporte de electrones en la mitocondria durante la respiración. En esta diapositiva tenemos esquematizado una parte de la mitocondria donde vemos la membrana mitocondrial externa, el espacio intermembrana y la membrana mitocondrial interna, donde se encuentran los complejos respiratorios 1, 2, 3 y 4. Y vamos a ver que la direccionalidad del movimiento de los electrones es, como lo indica el esquema y como está dibujado, se mueven desde la izquierda hacia la derecha. Y esto está fundamentado en los valores de potencial. Aunque en realidad no vamos a seguir explicando este fenómeno, ya que lo vamos a detallar y analizar más hacia el final de la cursada, tomando la bioenergética mitocondrial como ejemplo. Una vez que analizamos la importancia
de la serie electroquímica, vamos a pasar a analizar otra aplicación de los potenciales estándar que también es interesante y que es la determinación de los coeficientes de actividad. Para ello vamos a tomar un ejemplo, una pila, que es una pila que utilizamos hace un momentito y que es la pila de Hund, la pila de cloruro de plata. Si aplicamos la ecuación de Nernst, vamos a ver que el potencial es igual al potencial estándar menos RT sobre F por el logaritmo de la relación de actividades. Actividad de plata, actividad del protón, actividad del cloruro sobre actividad del cloruro de plata por la actividad del hidrógeno elevado a un medio. En forma interesante, la actividad del hidrógeno es igual a 1, la actividad de un sólido es igual a 1, por lo que la ecuación se simplifica. A potencial es igual a potencial estándar menos RT sobre F por el logaritmo de la actividad del protón por la actividad del cloruro. Acá recordemos el concepto de actividad iónica media, ¿sí? Que vimos al principio del teórico de iones en solución. Entonces, la ecuación toma la forma de potencial es igual a potencial estándar menos R por T sobre Faraday por logaritmo de la actividad iónica media elevada al cuadrado. Continuando, recordemos también que la actividad iónica media es igual al coeficiente de actividad iónico medio por la molaridad iónica media. Y en el libro de Atkins, la molalidad iónica media se ejemplifica con la letra B larga. Por eso lo tienen ustedes marcado en la diapositiva. Y si estudian del libro de Atkins, para no confundirlos. De tal manera que podemos desarrollar la fórmula como potencial es igual a potencial estándar menos RT sobre F por el logaritmo de B al cuadrado menos RT sobre F por el logaritmo del coeficiente de actividad iónico medio al cuadrado. Reordenando, ¿sí? Y bajando el cuadrado, ¿sí? Ahí ustedes ven 2 por R por T y 2 por R por T, eso es matemáticamente equivalente a la ecuación que tienen arriba. Y reordenando podemos llegar a una fórmula a partir del uso de los potenciales estándar para poder calcular el coeficiente de actividad iónico medio. ¿Sí? En la ecuación que tienen recuadrada en verde, logaritmo natural del coeficiente de actividad iónico medio es igual a potencial estándar menos potencial sobre 2 por R por T sobre Faraday menos logaritmo de B. Como ustedes ven, esta es otra forma de calcular el coeficiente de actividad en reacciones redox. Otra aplicación importante del uso de los potenciales estándar es la determinación de las constantes de equilibrio. Este es un caso especial de la aplicación de la ecuación de Nernst y es de gran importancia en electroquímica. Supongamos que la reacción alcanza el equilibrio. En este caso, Q va a ser igual a K, donde K es la constante de equilibrio de la reacción de la pila. Sin embargo, sabemos que una reacción química en equilibrio no puede realizar trabajo y por lo tanto la diferencia de potencial entre los dos electrodos de una pila galvánica es igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que el potencial de la pila es igual a 0 y Q es igual a K. Entonces, la ecuación que obtenemos es logaritmo natural de la constante de equilibrio es igual a nu por Faraday por potencial estándar sobre RT. Esta es una ecuación muy importante
ya que nos permite predecir las constantes de equilibrio a partir de la determinación de los potenciales estándar de una pila. Para entender mejor lo que acabamos de comentar, veamos un ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver un cálculo de la constante de equilibrio a partir del potencial de la pila estándar. Por ejemplo, dado que la fuerza electromotriz estándar de la pila Daniell es igual a 1,10 volts, la constante de equilibrio de la reacción de la pila, que la tienen ejemplificada en la diapositiva, va a ser igual a constante de equilibrio igual a 1,5 por 10 a la 37 a 298 Kelvin. Tengamos en cuenta que el nu para esta reacción es igual a 2. ¿Qué quiere decir esta constante de equilibrio? Concluimos entonces que el zinc desplaza al cobre casi por completo, pero noten que una fuerza electromotriz de alrededor de 1 volt es fácil de medir, pero se corresponde con una constante de equilibrio de un valor muy alto que sería imposible medir mediante, por ejemplo, análisis químico directo. O sea que las mediciones eléctricas tienen un potencial, una importancia enorme en este aspecto. Otro de los aspectos interesantes del uso del concepto de potenciales estándar es que la ecuación de Nernst y el concepto de potencial estándar son el fundamento del funcionamiento de los electrodos selectivos. ¿Sí? La descripción de los electrodos selectivos ya lo vimos en un teórico anterior, no vamos a entrar en detalle, simplemente para comentarles que estos electrodos selectivos son electrodos que generan un potencial en respuesta a la presencia de una solución de iones específicos, ¿sí? Y el ejemplo más importante es el electrodo de pH. Como último ejemplo para analizar de la importancia del uso de los potenciales estándar, llegamos a la determinación de las funciones termodinámicas. Y en este ejemplo calculamos la energía libre de Gibbs de formación de un ion a partir de su valor de potencial estándar. Tenemos la reacción de una pila a modo de ejemplo, que en este caso es la pila de Hahn que venimos utilizando durante la clase, cuyo potencial estándar es igual a 0,7996 volts. Si miramos la reacción que ocurre, vamos a ver que el delta G estándar de esa reacción resulta que es igual a menos el delta G estándar de formación del ion plata acuoso. Les dejo a ustedes para que analicen por qué llegamos hasta esta ecuación tan simple. ¿Qué pasa con los otros delta G de formación de los otros componentes? ¿Sí? Traten de pensarlo ustedes. Entonces, si nu es igual a 1, el delta G estándar de formación del ion plata acuoso va a ser igual a menos, si vean el signo de la ecuación de arriba, a menos Faraday por el valor del potencial estándar. Este valor resulta ser igual a más 77,15 kilojoules por mol. Quiere decir que a partir de valores de potencial estándar podemos llegar a calcular el delta G estándar de una reacción. Veamos ahora cómo a partir de medidas de potencial podemos calcular las tres funciones termodinámicas, delta G, delta S y delta H, para una reacción redox que ocurre en una pila. Acá tenemos ejemplificada en esta diapositiva la pila de plomo-zinc.
Entonces, recordando que los valores de potencial se relacionan con el trabajo eléctrico máximo y ese trabajo eléctrico máximo con la energía libre de Gibbs en un proceso que tiene que ser reversible y la composición constante, ¿sí? Vamos a poder entonces finalmente relacionar esos valores de potencial con los valores de energía libre de Gibbs. Recordemos que delta G es igual a delta H menos T delta S. Entonces, combinando ambas ecuaciones, podemos encontrar la ecuación que nos relaciona los valores de potencial con el delta H y el delta S, de la manera en que ustedes lo ven recuadrado en verde, donde el potencial es igual a menos delta H sobre nu por F más T delta S sobre nu por F. De esta manera, si graficamos los valores de potencial o fuerza electromotriz en función de los cambios de temperatura, vamos a poder obtener una recta donde el pendiente se denomina la pendiente se denomina coeficiente de temperatura de la FEM de una pila. Y así podemos calcular el delta S. El delta G lo podemos calcular extrapolando el valor de potencial a la temperatura que necesitemos y luego aplicando la ecuación anterior recuadrada en verde podemos calcular el correspondiente delta H. Lo importante de esto que acabamos de ver es que se pueden utilizar entonces mediciones eléctricas para poder calcular las propiedades termodinámicas de una reacción redox que ocurre en una pila. Veamos ahora y analicemos un poco la importancia de los valores de potencial y la aplicación de todos los fundamentos que vimos en esta clase. La ejemplificación son las baterías. Vamos a ver distintos tipos de baterías. La batería de plomo ácido fue inventada en 1859 y todavía se usa ampliamente en automóviles. Debido a que la potencia requerida para arrancar el motor de un automóvil es del orden de 1 kW, la capacidad de la corriente de la batería debería ser del orden de un centenar de amperios. La batería de plomo ácido es muy eficiente. Más de un 90% de la carga eléctrica empleada para cargar la batería está disponible en la parte de descarga del ciclo. Los electrodos de la batería de plomo ácido constan de polvo de plomo, óxido de plomo y sulfato de plomo finamente divididos y están soportados por un armazón de plomo. Los electrodos correspondientes están situados en un recipiente que contiene ácido sulfúrico concentrado. En esta diapositiva ven las dos semireacciones que ocurren en el cátodo y en el ánodo. La flecha que apunta hacia la derecha indica la dirección de descarga y en dirección opuesta se indica la carga. La reacción global es la que está en negrita y observen el valor de potencial, más 2.04 volts, lo que es un valor alto. Otra batería también frecuentemente usada es la pila alcalina. En esta pila el ánodo es polvo de zinc y el cátodo está formado por pasta de óxido de manganeso, que está mezclada con polvo de carbón para poder aportar conductividad. Y como electrolito se utiliza el hidróxido de potasio. Como último ejemplo, les traigo las baterías de litio, que son de particular interés por dos razones. Primero, debido a que el potencial de la celda es elevado, 3,7 volts, una sola celda puede producir casi el mismo voltaje que 3
pilas alcalinas en serie. Por otra parte, como el litio tiene una baja masa atómica y un potencial de celda grande, la densidad de energía de una celda de litio es mayor que la de un acumulador de plomo, por ejemplo, y más o menos en un factor de 15. En la diapositiva se esquematizan las dos semireacciones que ocurren en el ánodo y en el cátodo. Y nuevamente, las flechas derecha e izquierda indican las direcciones de carga y descarga respectivamente. Lo importante también que quiero remarcar en la ecuación global es que los compuestos que ustedes ven con una X son átomos de litio que se intercalan entre hojas de grafito y esa X indica que el compuesto no es estequiométrico. Pero lo importante en esta diapositiva es que ustedes vean el alto valor de potencial de este tipo de baterías. De esta manera terminamos el teórico de electroquímica, la primera parte. Les presento la bibliografía por si quieren profundizar en algún concepto y los animo a que si tienen dudas o algo no les quedó claro de este tema, que por favor me contacten a través del foro de teóricos correspondiente a los temas que estoy dictando.